Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, es una auténtica joya. Casi un texto secreto, diría yo. Totalmente. Se titula Nasruddin se sienta frente al tablero de Go. Y ya sé lo que se puede estar pensando, ¿no? Un manual sobre un juego de mesa milenario. Exacto, pero os aseguro que el tablero es solo la excusa. De hecho, el texto termina con una frase de Nasruddin que es tan potente que la vamos a usar como brújula. Ajá. Después de una partida, le dice a su oponente, por eso juego Go, para recordar dónde dejé mi alma. Uf, tremendo. ¿Qué tiene que ver un juego de estrategia con encontrar el alma? Buena pregunta. Pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Nuestra misión es, desentrañar cómo este documento, que mezcla aforismos de este sabio, Nasruddin, con unas imágenes muy simbólicas. Las máscaras, el diamante. Eso es. Cómo usa Ivo como una metáfora brutal para entender las relaciones, la conciencia, la vida misma. Y para empezar hay una cita que lo pone todo patas arriba. A ver. Un discípulo le pregunta, «Maestro, ¿por qué colocas las piedras en lugares vacíos?» Y Nasruddin responde, «Vacíos. Estoy tejiendo una red de relaciones que ya existía antes de poner la primera piedra». Fíjate. O sea, no crean nada nuevo. Nada. Allí está la clave. Esto no va de conquistar, va de desvelar algo que ya está ahí. Vale, vamos a tirar de este hilo. La primera idea rompedora. Que choca bastante. Mucho. Es que ganar en el Go no es, como casi todo el mundo cree, acumular territorio. El texto es muy tajante con esto. Nasruddin dice, la gente cree que gana territorios. Tontos. Lo que ganan es densidad de conexiones armoniosas. Es que el territorio, según él, es solo la consecuencia. La sombra. La sombra que proyecta una red bien tejida, exacto. Y lo fascinante es cómo el texto desmenuza qué significa tejer esa red. Según Nasruddin, cada piedra que pones no es una ficha inerte, es un nexo viviente que, en el instante en que toca la madera, crea 5 tipos de relaciones a la vez. 5. 5. Primero, las físicas. La piedra necesita espacios vacíos a su alrededor, lo que en Go se llaman libertades, Para respirar, dice el texto. para poder respirar. Si se las quitas, la capturas. Muere. Luego, las energéticas. Cada piedra irradia una influencia invisible en todas direcciones. No solo está, sino que proyecta. Espera, para un momento. Me has dicho 5 y ya con 2 tengo la cabeza, dándome vueltas. Ya, es que es denso. Pero la que más me ha chocado al leerlo es la siguiente. Habla de relaciones emocionales. Ajá. Relaciones emocionales en un trozo de pizarra o de concha. O sea, suena un poco... Suena raro, sí, pero tiene mucho sentido en el contexto del juego. No es que la piedra tenga sentimientos, claro. Claro. Se refiere a que una jugada puede transmitir una intención muy clara. Una piedra en cierto punto puede sentirse agresiva, Amenazante. o cauta, defensiva. Es como si cada movimiento tuviera un lenguaje corporal. Entiendo. La cuarta capa es la mental. Cada piedra forma parte de secuencias lógicas, los llamados Joseki. Ah, los Joseki, el texto los define como secuencias armónicas preestablecidas que para quien no juegue al Go sigue sonando a chino. Bueno, piénsalo como las aperturas en el ajedrez. Vale. Son secuencias de jugadas que, a lo largo de los siglos, se ha demostrado que son equilibradas y eficientes. Son como frases gramaticalmente correctas en el idioma del Go. Me gusta esa analogía. Y finalmente, la quinta y más importante, las relaciones sociales. La piedra se integra en grupos, vive y muere en comunidad, coopera, y a veces se sacrifica por el bien del colectivo. Es que es un universo de interacciones. Cada piedra lo es. Un universo en una sola piedra. Es increíble. Y me imagino que ese universo no existe en un simple plano de madera. ¿No? El texto debe hablar de la geografía de este tablero, ¿no? Porque introduce un concepto que parece de ciencia ficción, el heptocubo de posibilidades. Totalmente. Para que nos hagamos una idea, es como si en lugar de jugar en un tablero de 2 dimensiones, estuviéramos jugando en un tablero 3D como el de Star Trek, Ajá. pero con todavía más dimensiones que representan el potencial futuro, las influencias. O sea, no es plano. Para nada. El texto dice que cada punto del tablero no es una coordenada, sino el centro potencial de este universo multidimensional. Por eso habla de un heptocubo, un cubo de 7 dimensiones. Es una forma muy poética de hablar de su complejidad. Exacto, casi infinita. ¿Entendido? Si una sola piedra es un universo y el tablero un multiverso,
un grupo de piedras debe ser una galaxia entera. Buena imagen, sí. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hace que una galaxia de piedras, o por extensión un equipo o una familia, sea sana, según esta filosofía? El documento da varias claves. La primera es una mezcla de densidad y armonía. Las piedras no pueden estar ni pegadas, lo que el texto llama ahogo, ni demasiado separadas, lo que genera debilidad. El equilibrio. Un equilibrio muy fino. Deben tener un número óptimo de libertades para respirar, estar cohesionado y tener espacio para maniobrar. Es la definición perfecta de un buen equipo. Si todos hacen lo mismo, se solapan. Si cada uno va por su lado, no hay equipo. Exactamente. Y Nasruddin diría que el buen líder no da órdenes. Entonces, Es el que sabe colocar la siguiente piedra en el punto exacto donde crea las conexiones más fuertes. para todo el conjunto. Para todo el conjunto. El segundo punto es el equilibrio entre opuestos, que visualiza con cubos de colores. Ah, sí. Debe haber un baile constante entre defensa, el cubo rojo, y ataque, el azul, Territorio seguro e influencia. el blanco y el verde. Y entre lo que ya tienes, el naranja, y lo que podrías tener, el amarillo. O sea que un grupo sano no se especializa, fluye. Fluye entre todas esas energías. ¿Sabes? Cuando leís la parte del flujo me quedé de piedra, ¿Por qué? porque el texto menciona explícitamente el concepto de flow de Csikszentmihalyi. Un psicólogo del siglo XX. Exacto. ¿Cómo es posible que un texto con este aire de sabiduría antigua describa este estado con tanta precisión? Es uno de los misterios del documento, Me hace dudar de si es tan antiguo o si la idea es mucho más universal. pero encaja como un guante. Describe el estado de flujo diciendo que el jugador no piensa el siguiente movimiento. No lo analiza. No, dice, y cito, que tú y el tablero coreografían juntos la siguiente piedra. Una fusión total. Total. Y la última característica de un grupo sano es alucinante, la sinergia regenerativa. Otro término que necesita una buena traducción. Es más simple de lo que parece. Imagina que atacas un grupo de mis piedras por la izquierda. ¿Vale? Al defenderme, no solo bloqueo tu ataque, sino que mi nueva defensa ahora amenaza otra zona tuya a la derecha. Ah, claro. Mi acción defensiva ha creado una nueva opción de ataque. El grupo no solo ha sobrevivido, se ha hecho más fuerte. Genera más opciones de las que consume. Exacto. Y sus desechos, las piedras sacrificadas, no son pérdidas, son abono para futuras estrategias. Nada se tira. El texto va incluso más allá. Describe la partida entera no como una batalla, sino como un organismo vivo. Con un ciclo vital de 8 procesos, Habla, por ejemplo, de la nutrición, que es la apertura, el fuseki, donde se oxigena el sistema. o el mantenimiento y corrección. Y aquí hay otra frase de Nasruddin que es para enmarcarla. ¿Cuál? Sobre curar un grupo enfermo, dice: a veces, sanar significa sacrificar la parte gangrenada. Es una metáfora brutal para la gestión de proyectos o para la vida personal. Totalmente. A nadie le gusta, pero a veces hay que tomar decisiones drásticas. Por el bien del conjunto. Y dentro de estos procesos orgánicos hay uno muy revelador, la limpieza del doble. El doble. Se refiere a la mala forma o bad shape en la jerga del Go. Piedras redundantes. Eso es, que no tienen una función clara, que duplican un trabajo que ya hacía otra. Vamos, que esto es la filosofía de Marie Kondo, pero aplicada a la estrategia. Esta piedra me aporta una función clara. Si no, fuera. Es exactamente eso. Lo aplicamos a los trastos en casa, pero se puede aplicar a proyectos, a hábitos. A casi todo lo que acumula peso muerto. Eliminar lo que no aporta valor para que el sistema respire mejor. Es una metáfora potentísima sobre la eficiencia. Vale, creo que hasta aquí seguimos la metáfora orgánica. La piedra vive, el grupo respira, La partida es un organismo. pero ahora el texto da un salto a un plano mucho más simbólico y, para qué negarlo, mucho más denso, Sí, conectándolo todo con el I Ching. Vamos a ir despacio aquí. sí, esta es la parte más esotérica, pero es donde todo cobra un nuevo sentido. El documento asigna a cada una de las direcciones de ese heptocubo un color, un arquetipo y una función, basándose en los trigramas del I Ching. A ver, pon un par de ejemplos claros. Claro, el cubo verde, que representa el frente y se asocia al trigrama del trueno, es el arquetipo del pionero. El que explora. Simboliza las primeras jugadas, la iniciativa. En cambio, el cubo naranja, que es la derecha y se asocia a la montaña, es el organizador. El que construye muros. Representa estructuras sólidas, estables. Un momento.
Si cada cubo es un arquetipo, como el pionero o el organizador, ¿significa que la jugadora debe encarnar ese arquetipo? Es una pregunta excelente. ¿Cómo funciona eso en la práctica? No se trata tanto de actuar como un arquetipo, sino de entender qué energía es más apropiada en cada momento. Ah, vale. Si estás abriendo el juego, estás en modo pionero. Si consolidas una posición, estás en modo organizador. Y en el centro de todo, el cubo violeta, la unión del cielo y la tierra. Es el pivote, el equilibrio. El centro. Y aquí viene la conexión matemática y filosófica que lo une todo. A ver, El texto dice que la interacción de estos 8 arquetipos, 8 por 8, 64. genera las 64 situaciones estratégicas arquetípicas del Go. Y esto es un análogo directo a los 64 hexagramas de I Ching. Que pretende describir todos los estados posibles del cambio en el universo. Justo, es como si el tablero de Go no fuera solo un juego, sino un oráculo dinámico. Un mapa de la totalidad de la experiencia humana. Ni más ni menos. Hemos hablado del tablero como un multiverso, de los grupos como galaxias, de los arquetipos, pero nos falta la pieza clave. La persona que mueve las piedras. ¿Cómo le afecta todo esto a la jugadora? Aquí es donde volvemos a la pregunta inicial sobre el alma. El Go se presenta en el texto como una herramienta de desarrollo personal. Un gimnasio para el espíritu. Exacto. Afirma que su práctica constante cultiva 12 virtudes. Y no son etéreas, son superprácticas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la paciencia, para esperar el momento justo. El coraje, para invadir un territorio que parece inexpugnable. La humildad, para reconocer un error. Y no obcecarse con él. Justo. Paciencia, coraje, humildad. Básicamente, el Go te exige ser un monje zen para no acabar tirando el tablero por la ventana. Un poco sí. A mí, personalmente, la del renunciamiento me costaría horrores. Esa idea de saber dejar ir una parte del tablero que ya has perdido. El ego ahí sufre. Muchísimo. Centrarte en ganar en otro sitio. Es una de las más difíciles, sin duda. Y todo esto culmina en una de las frases más bestias del documento. Redefine la relación entre el jugador y el juego. Un discípulo le pregunta a Nasruddin cómo decidir dónde jugar. Y él le corta en seco. Sí, le dice, decides. ¡Qué arrogancia! El tablero decide, tú solo escuchas. Eso nos lleva directamente al concepto de plena conciencia, de mindfulness. Exactamente. Es la meta final de la práctica. Conecta de lleno con conceptos del budismo zen como el mushin, la no mente. Actuar sin el filtro del ego. O del pensamiento secuencial, Y con el Wu Wei del taoísmo, la no acción forzada. que no es no hacer nada, para nada. Es actuar en perfecta sintonía con la situación, sin forzarla. El texto lo describe de una forma muy poética. ¿Cómo? Dice que tienes que sentir dónde el tablero está caliente, dónde los puntos urgentes pulsan, hasta que la mano se mueve sola. Wow. La piedra cae donde debe caer, no donde tu ego quiere que caiga. Es un estado de fusión total con el juego. Dejas de ser tú contra un oponente. Para ser parte de un sistema que se despliega. Y el texto lo eleva a un plano casi místico, ¿verdad? Sí, habla de que cada partida es una experiencia de resurrección diaria. ¿Qué es eso? Es cuando un grupo de piedras que dabas por muerto, de repente, con un movimiento maestro, vuelve a la vida. Qué bonito. Y también de Pentecostés diario, que sería ese momento de Satori, de iluminación, en el que de repente lo ves todo claro. Comprendes la totalidad de la partida. Como si el espíritu del juego se te hubiera revelado. Así que, resumiendo, hemos hecho un viaje que nos ha llevado de un juego de conquista a una práctica para tejer relaciones, para encontrar el equilibrio, Y al final, para conocernos, lo cual nos devuelve a esa frase inicial de Nasruddin. Y quiero que cerremos con la escena final que describe el texto, porque es la que lo ata todo de forma magistral. es perfecta. Nasruddin termina la partida capturando una piedra clave, la piedra central de su oponente, y le dice: ¿Ves? Acabas de perder tu cubo violeta. Sin pivote, todo tu heptocubo colapsa. por eso juego Go, para recordar dónde dejé mi alma. El juego como un método para reencontrar el propio centro, el pivote vital. Es una declaración increíblemente poderosa. Es el broche de oro de toda la filosofía del documento. Y el texto no termina ahí. ¿No? Termina con una invitación, un pensamiento final para quien lo lee. Concluye diciendo, ahora coloca tu primera piedra en el cubo violeta de tu ser. Y deja que la red de relaciones comience a tejerse. Esto nos deja una pregunta en el aire, que va mucho más allá de un tablero de madera. Totalmente. En el tablero de la propia vida,
¿Cuál es nuestro cubo violeta? ¿Cuál es ese centro vital, ese pivote que da sentido y equilibrio a todo lo demás? Y que, como Nasruddin, a veces necesitamos recordar dónde lo hemos dejado. Exacto. Y sobre todo, ¿qué piedras, qué acciones, qué decisiones, qué relaciones estamos colocando cada día para tejer esa red de conexiones armoniosas que, según este texto, es la única victoria que de verdad importa?